Ahí veo que se están terminando de ingresar, así que vuelvo a mencionarles, bienvenidos a este webinar. Como siempre, desde hace ya un tiempo estamos realizando esta serie de encuentros virtuales. Llevamos ya como 15 en el haber aproximadamente. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí para estar hablando acerca de plagas y de un problema que tiene un manejo adecuado, que es el tema de la resistencia a insecticidas en plagas en granos almacenados. Como les mencionaba, nos acompaña Daniele Ferrari de Embú. Daniele es gerente técnico de Embú para Iberia e Italia. Y como ustedes sabrán, y quienes no sepan, vale la pena recordarlo, Embú es lo que antes era la parte de higiene ambiental de Bayer. Desde el 2022 se pasó el negocio de lo que es higiene ambiental a cargo de Embú, y específicamente en España nosotros comercializamos los productos de ellos eh, para aquí. Así que agradecer a Embú por la colaboración, y específicamente a Daniel, que hoy nos va a estar trasladando gran parte de su sabiduría en recomendaciones y en acciones específicas con varios casos de ejemplos concretos. La modalidad del webinar es la que siempre llevamos adelante. Para quienes estén conectando por primera vez, le comento que vamos a hacer una presentación. Ustedes tienen en el Zoom un icono de preguntas y respuestas. Pueden ir ahí escribiendo las preguntas que vayan surgiendo. Luego de que termine mi parte, que va a ser un bloque de 20-25 minutos, le voy a ceder el espacio a Daniele para que continúe con la parte específica de manejo de resistencia. Y cuando termine su ponencia, vamos a estar leyendo las preguntas que surjan del chat. Así que, ya sea de mi presentación o de la presentación de Daniele, cualquier duda que vaya apareciendo, por favor, vuélquenla ahí, que al final las leemos todas. Em, Cualquier consulta al respecto, ya sea con productos o con cuestiones técnicas asociadas a esta formación, también pueden complementar y comunicarse con nosotros a través de mi correo hernán.funes@pelsis.com. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a estar comenzando la charla. Les comento que en esta parte inicial voy a estar hablando de las principales plagas que podemos encontrar en estos escenarios. Y como siempre me gusta comenzar las charlas, es importante aclarar para qué hacemos determinadas acciones que son la base para poder establecer estrategias correctas de manejo integrado. Cuando hablamos manejo integrado, básicamente es agarrar diferentes herramientas que tenemos a disponibilidad y someterlas al mismo tiempo en un sistema para lograr cierto sinergismo o cierta interacción, y llevar ese sistema a una especie de equilibrio donde la plaga no nos ocasione un daño. Y ese daño en este tipo de producciones lo podemos medir, y esa característica importante respecto a qué tipo de plaga tengo y cómo es esa plaga, la podemos descifrar y la podemos describir identificando la plaga. Para poder identificar a la plaga necesito llevar adelante acciones concretas de monitoreo. El monitoreo y la identificación de la plaga, y también la cuantificación, es la base de esta interacción de distintas herramientas para poder ejecutar el manejo integrado. Y cuando hablamos de qué logramos o qué buscamos al momento de poder identificar una plaga, podemos enfocarnos en tres pilares. Primero, en qué tipo de plaga tengo. Eso me va a brindar información asociada a su biología, o sea, esa plaga puedo saber yo de esa manera cómo se mueve, si es una plaga que vuela o que no vuela, cuál es su capacidad de dispersión, dónde se alimenta con qué está comiendo, para saber dónde puede haber zonas que potencialmente pueden ir a buscar alimento, o zonas donde directamente se están alimentando.
Capacidad biótica, o sea, capacidad biológica, cuánto se reproduce y en qué periodo de tiempo, contemplar las características medioambientales, cómo inciden en su ciclo biológico, fundamental para justamente ese complemento de los tratamientos químicos que vamos a estar hablando, el conocer cuál es la temperatura óptima de multiplicación o a partir de qué temperatura la plaga deja de multiplicarse o incluso empieza a morir, es importantísimo, por ejemplo, para establecer estrategias de tratamiento térmico. Esas características que vulgarmente denomino biología funcional nos permite información que nos va a ser de gran utilidad al momento de establecer, bueno, uso esa información para establecer y decidir, tengo esta acción, esta otra acción y esta otra acción que se traducen a diferentes tipos de tratamiento, químicos y no químicos, que optimiza todo ese tipo de herramientas. Cuando hablamos entonces de manejo integrado, recordemos que es la interacción de todas estas herramientas. Y esas herramientas las podemos clasificar en el monitoreo, control químico, control biológico en algunos casos, no tanto aplicable a estos sistemas, pero puede haber algún caso vinculado a una acción específica de control biológico, control físico, cultural y la inspección y el manejo poblacional que tienen y que van a poder generar una interacción entre cada uno de estos tratamientos para poder optimizar ese manejo integrado de plagas o esa gestión de plagas. A veces encontramos distintos tipos de terminología aplicadas a estas estrategias y podemos escuchar o leer estrategias de manejo integrado de plagas, estrategias de gestión integral de plagas, estrategias de gestión holística de plaga. El objetivo final es el mismo, es optimizar cada uno de los tratamientos con la mayor interacción posible de diferentes herramientas de control. ¿Cómo es que se contamina un silo? ¿Cómo es que la plaga prolifera dentro de un silo? Ustedes saben que en un sistema de acopio van a juntar granos de diferentes procedencias y esos granos pueden tener un punto de contaminación, o sea, pueden venir una masa de granos que contengan insectos en su interior, ya sea porque vengan del cultivo o porque se hayan contaminado en alguna etapa de ese transporte, de ese llenado de la planta de acopio del silo. Ese punto de contaminación hacen que un grupo de insectos tengan a disponibilidad características particulares para poder alimentarse y multiplicarse. Por ende, lo primero que encuentra ese insecto o ese grupo de insectos es alimento. Esa presencia de insectos con alimento hace que aumente su metabolismo y su metabolismo al aumentar aumenta también la temperatura. Genera lo que se conoce como punto caliente. De hecho, en algunos sistemas de silos existen determinadas herramientas que detectan estas variaciones de temperaturas que se las puede vincular a presencia de organismos vivos. Por ejemplo, en el caso de los silos bolsas, son unas especies de lanzas que te miden diferentes concentraciones de componentes en el interior y de temperatura, y eso puede ser una asociación indirecta ante la presencia de determinadas plagas. Volviendo a este esquema gráfico, ese punto caliente que es producido por el alimento de los insectos, genera que después de un tiempo, los insectos empiecen a encontrar alimento ya deteriorado, porque ya se comieron lo que tenían alrededor, y aumenta aún más la temperatura, generando una expansión de ese punto caliente y también una disipación de ese aire caliente y húmedo hacia las zonas de las superficies del silo, provocando condensación en superficie y a su vez un movimiento de esos insectos. Esa diseminación en esa masa de grano de los insectos hace que se genere un punto caliente mayor y que esa condensación en superficie también aumente, provocando así una expansión del punto caliente y la proliferación de microorganismos, particularmente hongos, que pueden tener incluso algunas toxinas asociadas a contaminaciones después si ese material se ingiere. Esa proliferación de hongos va a estar acompañada en un segmento de granos deteriorados y por supuesto aparición de insectos muertos que ya cumplieron su ciclo de vida. Se alimentan, se reproducen, se disipan y empiezan a aparecer
insectos muertos. Y en la base de esa planta de acopio suele haber acumulación de harinas. Podemos clasificar las principales especies que encontramos en este tipo de escenarios como plagas primarias y plagas secundarias. Si vamos a una definición específica, cuando hablamos de plagas primarias, nos referimos a aquellas que se alimentan del grano que no sufrió ningún tipo de daño. Y en líneas generales son las más importantes o las que durante el almacenamiento van a generar un daño en el producto mayor. Eh, Cuando la fuente de alimento se agota, las plagas primarias se mueren porque no tienen ya más alimento. Dentro de este grupo de insectos se clasifican o encontramos fácilmente a todo lo que es gorgojos, palomillas como citotroga, etcétera. Y como mencioné inicialmente, los gorgojos son un grupo de insectos que vulgarmente conocemos con ese nombre, gorgojos, en algunas zonas también se los conocen como cucos, hay diferentes formas vulgares de denominarlos. Son insectos pequeños que cuando vemos una foto de este estilo se ven con mucho detalle y son fácilmente identificables, pero a simple vista, sobre todo si son como yo que necesitan lentes, puede que no veamos estas particularidades de la morfología que nos hacen determinar que son gorgojos. Por eso cuando hacemos una inspección es importante recolectar ese material y poder observarlo con un instrumento de aumento visual, que puede ser una lupa. Esa lupa nos va a poder permitir evidenciar una suerte de probosis, que es una prolongación del tagma cefálico, o sea, de la cabeza, que se ve claramente, a ver si les puedo marcar aquí, en esta zona, típica de los gorgojos. Existen vulgarmente otros insectos que también coloquialmente se los conocen como gorgojos, pero para ser más preciso, tendríamos que remitirnos al género y a la especie. Estos son grupos de insectos conocidos dentro del género Cytophilus. Pero gorgojos, cuando vulgarmente hablamos de gorgojos, nos referimos a este grupo de insectos. Que esa protuberancia que parece un pico no es un aparato bucal que permita succionar como sí lo puede ser en el caso de algunos insectos como los mosquitos o las chinches de cama, ahora que está en boga las noticias del aeropuerto y que vemos imágenes de chinche de cama en los aeropuertos. En este caso, en los gorgojos, al ser un grupo de insectos perteneciente a los coleópteros, esa probosis es básicamente una protuberancia de la cabeza y el aparato bucal es un aparato bucal masticador típico de este orden, pero esa probosis le permite hacer el ciclo de vida dentro del grano, porque la forma que tiene en alimentarse y en perforar el grano es gracias a esa probosis. Esa probosis permite un pequeño agujerito en el grano y la hembra hace todo el ciclo de vida dentro del grano. Perdón, la hembra coloca el huevo y el insecto, la larva que nace de ese huevo, hace todo el ciclo de vida dentro del grano. ¿Esto qué significa? Que durante sus aproximadamente 18 días de desarrollo pasa por todas las fases de huevos, larvas, pupa y hasta llegar a adulto dentro del grano. Y es prácticamente un periodo de vida casi que críptico. Tenemos diferentes tipos de citófilos como podrán observar, Cytophilus oryzae, Granarius y Seamais. Si bien su especie puede estar, en principio, dar la idea de que está asociada a algún grano en particular, entonces uno podría decir, bueno, Cytophilus oryzae es porque es el gorgojo del arroz, que vulgarmente está bien denominar los gorgojos del arroz, pero en realidad son especies que no tienen especificidad. El gorgojo del arroz se puede encontrar en trigo, como el gorgojo del trigo se puede encontrar en el arroz y como también se lo puede encontrar en maíz y todas las combinaciones posibles. Sí es importante diferenciar el que es de color más clarito, un marrón un poco más claro, que es el Cytophilus granarius, que es el único que el único que no vuela, perdón, el único no volador. Y eso va a afectar a la forma en que se diseminan. De hecho, en industrias donde también se acopia materia prima y hay este tipo de granos, si tienen trampas de luz, se pueden encontrar citófilos en trampas de luz, porque también tienen cierta atracción a determinadas longitudes de onda de la luz. Ahora, yendo a ese estilo de vida críptico que les mencionaba, el gorgojo
hace una pequeña agujerito en el grano, pone un huevo y el huevo nace, del huevo nace una larva sin patas, una larva que se denomina curculioniforme. Es una larva regordita que se alimenta del endosperma del grano y cuando llega el momento de empupar hace una pequeña perforación en el grano para salir al exterior y empupa adentro. Luego de ese proceso de pupa, que básicamente es cuando ocurre la metamorfosis propiamente dicha y la larva se transforma en ese adulto que estamos viendo aquí, sale el adulto dejando el grano prácticamente hueco. ¿Por qué menciono esto? Porque es difícil la detección del grano cuando tiene un huevo adentro o una larva. Hay diferentes metodologías de control, o de monitoreo, mejor dicho, como tinturas que permiten ese tapón que pone la hembra para tapar la postura, permite teñirlo, eh, mo- eh, monitoreo a través de peso específico diferente, porque como tiene diferente, está vacío el grano por dentro, también tiene un peso específico diferente. Hasta incluso hay separadores de granos que por la densidad se pueden separar los granos contaminados de los granos sanos. Lo importante es que contemplemos que esta es una de las principales plagas en cereales almacenados. De hecho, hay unos trabajos realizados por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria del 2005 que atribuye que cerca del 34% de las pérdidas de productos infestados por insectos se le atribuye a este grupo de especies, a los gorgojos del género Cytophilus. Es una plaga muy, muy frecuente de encontrar. Entonces, pasando a la siguiente plaga, vamos a estar hablando de un gorgojo que no es gorgojo, porque así como dije que son nombres vulgares y se los aplica, el que se conoce como gorgojo del frijol, del género Acanthoscelides. Este es un coleóptero que, como verán, no tiene esa protuberancia típica del género Cytophilus y que las perforaciones, producto de la alimentación que genera, las realiza de manera absolutamente visible. No es como el gorgojo que hace pequeñas perforaciones y las tapa y no se pueden ver. Acá son fácilmente visibles. Al inicio del verano en el almacén los adultos se reproducen y dan lugar hacia nuevas generaciones que van a ir penetrando en los granos en forma de larvas y generando esos orificios tan característicos. Luego de que completan todo el ciclo biológico, empupan entre el resto de manera externa y así pasan a adultos. Es una plaga que incluso puede venir contaminada desde el campo. Las hembras pueden colocar huevos a través de las vainas de los frijoles y colocar huevos en el grano. Posee aproximadamente de 3 a 4 generaciones anuales y son insectos que se desarrollan a temperaturas óptimas entre 27 y 30 grados. O sea, ahora que comienza el verano o que comienzan los calores, son los momentos en donde estos insectos empiezan a proliferar. En el caso de citófilo, que no lo mencioné, también la temperatura óptima de proliferación rondan los 27, 28 grados. Otra especie que, según el, esta clasificación son consideradas plagas primarias. Vale la pena aclarar que alguna de estas plagas, dependiendo del producto que tenga en el silo, puede ser considerada primaria o secundaria, porque puede estar afectando productos ya deteriorados o procesados, como pueden ser grano partido o harinas. Pero particularmente ahora les quiero hablar del barrenador del maíz, que es una plaga primaria que también afecta a la mazorca cuando está en el campo. No solo está vinculado al maíz, sino también lo podemos encontrar en trigo y también incluso en yuca. Eh, es más pequeño, mide un poquito más de 2 milímetros y tiene una característica de que su tórax es bastante grande y la cabeza está como mirando hacia la superficie por donde camina, hacia el suelo. Eso es una característica fácil para poder diferenciar una de otra. Ya entrando en lo que son plagas primarias vinculadas a polillas, aparece Citotroga cerealela. Es importantísimo identificar a Citotroga y diferenciarla de otra polilla que vamos a ver más adelante, muy importante, que es Plodia, porque hay muchas herramientas de control a través de monitoreos usando feromonas que son específicas. Las feromonas sí tienen una característica particular, es que tienen mucha especificidad, o sea, la feromona
que utilizo para control o para monitoreo de plodia va a servir para controlar o monitorear plodia, no para citotroga. Entonces no tenemos que caer en la confusión de que tengo una especie, pongo una herramienta de control de feromonas para esa especie y dado la especificidad equivocada en el momento de elegir, estoy haciendo o eligiendo una herramienta de manera equívoca. ¿Cómo diferencio Plodia de Citotroga? En el caso de Citotroga tiene flequillos en las alas que son fácilmente visibles y no tiene esas manchas características de Plodia. Pero las manchas están solo en Plodia. Hay otras especies muy emparentadas a Plodias, como las de género Cadra o Hephaestia, que no tiene tan claras esas manchas. Son más grisáceas. Lo que sí no tienen esas especies o esos géneros son estos flequillos. Generan un daño, podemos encontrar incluso algún resto de seda que es característico de la actividad de las larvas. Eh, la envergadura alar aproximadamente ronda entre los 10 y 16 milímetros. Recordemos que la polilla adulta o la palomilla adulta no se alimenta, la que se alimenta es la larva, como se puede observar en esta imagen. Sus alas posteriores se estrechan bruscamente, eso también lo podemos observar, y se ven claramente esos flecos que les mencionaba. A diferencia de las anteriores especies, es sensible a altas temperaturas. Cuando las temperaturas superan los 35 grados, ya es raro ver presencia de esta especie. Esta especie está más cómoda y se multiplica mejor con temperaturas eh, cercanas a los 25 26 grados. Y de hecho, temperaturas por debajo de los 17 grados no permite que se alimente de manera adecuada ni la larva ni que la hembra coloque huevos. O sea, ya con solo que esté por debajo de 17 grados, frena su ciclo vital. Otra especie que puede ser primaria o secundaria, la clasificación de la plaga en función del escenario que tenga, el barrenador menor de grano, o lo que se conoce también como gorgojo capuchino, son especies de género Rhizoperta, que comienzan a aparecer en esta época, en primavera. Estos son insectos que caminan mucho, si bien vuelan, se lo ve caminar mucho, y en lugares donde hay mucho polvo en suspensión, o en lugares donde hay harina, por ejemplo, se ven todos los hilictos caminando que son productos de que por ahí estuvo pasando Rhizoperta. Eso es bien, bien característico. Otra característica que podemos aportar respecto a esta especie es que su rango óptimo de temperatura son más bien altos, pudiendo ser arriba de los 30 grados, incluso pudiendo desarrollar un ciclo de vida de forma rápida con temperaturas cercanas al 38 grados, cosa impensable para la palomilla de los cereales. No tolera el frío y por debajo de 23 grados ya frena su ciclo de crecimiento. O sea, ahora está empezando a activarse. Hasta hace unos meses atrás, esta plaga estaba inactiva, estaba letargada. Lo podemos encontrar tanto en granos como en harinas o en productos elaborados en base de granos o harinas. Luego de esta breve introducción de las principales plagas primarias que podemos encontrar, aparecen plagas secundarias. En este caso estamos clasificando en primaria y secundaria en función de grano, ¿no? Porque recordemos que si esto lo aplicamos a harinas, esta clasificación varía. Pero pensando en granos, las plagas secundarias se alimentan de granos ya dañados por plagas primarias o de granos partidos, como les mencionaba. Y si tenemos que comenzar a hablar de alguna especie que es muy frecuente de encontrar, básicamente nos tenemos que referir a especies del género Tribolium. Tribolium, que puede ser Tribolium confusum o Tribolium castaneum, que son dos especies diferentes, es una plaga que mide aproximadamente 3-4 milímetros, es fácilmente de ver por estas antenitas y la posición de la cabeza. Tiene capacidad de vuelo, están muy presentes en harinas, en granos partidos. Su larva es una larva más bien achatada con patitas, a diferencia de las larvas cúrculo-uniformes de los gorgojos. Se ven las patitas ahí, que claramente es una larva latriforme. Y una característica que podemos destacar es que eh, en determinada cantidad pueden incluso generar un olor desagradable y también manchas en productos que se afectan en la calidad y que necesitan tener cierto grado de mantener la calidad original, como son las harinas. Hay una sutileza em, taxonómica vinculado a Confusum y Castaneum,
asociada al tamaño de los últimos segmentos de la antena. Si prestamos atención, Confucium tienen los tres segmentos que van aumentando de tamaño, desde la parte basal a la parte distal, mientras que Castaneum los tienen de forma similar. ¿Por qué es importante diferenciarla? Confucium está asociado a producción de asma, rinitis, conjuntivitis. Entonces, personas que pueden estar predispuestas a este tipo de alergias son más propensas de contraerlas ante la presencia de estos insectos. Otra especie plaga secundaria que podemos encontrar es el carcoma dentado, es más pequeño que el Tribolium, de 2,5 milímetros aproximadamente. La hembra coloca huevos de manera aislada, en grupos, pequeños grupos de hasta 5 huevos, y los podemos encontrar en granos partidos o en harinas. Tienen ciclo de vidas largos. Pueden ser 4, 5, 6 meses, a diferencia de otros insectos que hacen sus ciclos de vidas bien cortos. Y las temperaturas óptimas de crecimiento son altas. Este lo vemos muy activos en el verano, cuando hace más de 30 grados. Y la forma de poder diferenciarlos, que por eso viene el nombre vulgar de carcoma dentado, es estas protuberancias que tienen al nivel del tórax, bien característico. Si estamos hablando de temperaturas óptimas, puede reducir esa velocidad de huevo al estado adulto en un mes, pero tiene ciclos relativamente largos. También encontramos a Rhizoperta, que ya lo describimos, vinculada y asociada a lo que son plagas secundarias. Y uno de los últimos insectos que quiero hablar, que bueno, un par más, pero dentro de los últimos que vamos a ver, es la polilla india de la harina o Plodia interpunctella, característica por esas manchitas. Hace poco salió también en los noticieros notas sobre la presencia de esta plaga. Debe ser de las que mundialmente más difundidas están, no solo en industria alimentaria, no solo en planta de acopio, sino también en los hogares. Esta especie es fácil de que aparezca en diferentes alacenas, en diferentes procesos industriales. Tiene ciclo de vida mucho más corto, con temperaturas óptimas, que en este caso estamos hablando cerca de los 30 grados, puede hacer su ciclo de vida en 2 semanas. Cada hembra coloca varios huevos, de 100 a 400 huevos, por ende la capacidad reproductiva es muy alta, pueden tener hasta 8 o 10 generaciones por año, que es muchísimo, y la pérdida de rendimiento, según datos actualizados recientemente por la FAO, pueden estar vinculadas mundialmente hasta un 20% en infestaciones severas, 20% ocasionado por esta plaga, pérdida de rendimiento. Otra característica asociada es que muchos aspectos vinculados a eh, la no limpieza de maquinaria, los falsos techos o movimientos ineficientes de granos pueden favorecer condiciones para que esta plaga prolifere. Tiene bien desarrollada la comunicación química, entonces acá tenemos súper desarrollado todo lo que son feromonas, ya sea para técnicas de confusión sexual o técnicas de monitoreo, que si quieren al final de la presentación les podemos hablar un poquito al respecto. Y recuerden que hay indicadores de riesgo en instalaciones de esta especie, que tiene que ver con presencia de polvo, harinas, resta de grano, falta de limpieza en maquinarias y zonas muertas que no tienen circulación, y sobre todo temperaturas superiores a 22, 23 grados con humedades relativas mayores a 60% de humedad. Otra especie muy presente también en verano es Cryptolestes, que es el escarabajo de grano oxidado, se llama así vulgarmente por su color. Es muy pequeño, estamos hablando de un insecto de apenas un poquito más de un milímetro. Eh, Se alimenta de granos que tiene que contener cierto nivel de humedad para poder alimentarse. Ocasiona pérdidas que pueden estar asociadas entre el 2 y el 10%, no es de los que más pérdidas ocasionan, pero es difícil de controlar también cuando hay mucha temperatura, y por su tamaño suele esconderse en lugares muy, muy específicos. Cuando aparece en gran cantidad, acelera también los puntos calientes y la proliferación de determinados hongos, y suele estar asociado a Aspergillus y a Penicillium, que son dos hongos que suelen vincularse a la presencia de esta especie. En menor medida tenemos los tenebrios, que son insectos ya más grandes, de 10, 12 milímetros. Eh, por supuesto que su presencia genera rechazo. Podemos encontrarlos en silos de trigo, de cebada, de maíz.
hay alguna detección ocasional en el sur de España, en Andalucía, Murcia, e incluso en la Comunidad Valenciana, pero no son de las plagas más frecuentes. Y ahora sí, como última instancia, quiero mencionar al gorgojo capra, Trogoderma granarium. Esta es una especie dentro de Trogoderma, acá tenemos algunas características vinculadas a sus aspectos morfológicos, y la larva también es fácil de identificar por esos pelitos que tiene, que lo complejo de esto es lo difícil de controlarla. Incluso suele bajar su metabolismo a un nivel tal que si no tenemos un ambiente hermético, por ejemplo, en un contenedor que transportó grano y se hace un tratamiento con gases, puede sobrevivir incluso el tratamiento con gas. Y esto es fundamental, el mapita que les muestro ahí, que esto está eh, este mapita que está creado por la NINF es el 27, que es la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias, donde establece protocolos de diagnósticos para Trogoderma granarium, en donde se establecen las áreas de presencia de Trogoderma granarium. Como se puede ver, España no está presente esta plaga. Por ende, la sola presencia de esta plaga la transforma en una plaga cuarentenaria, y las acciones posteriores ante la detección positiva de esta especie implican cierto nivel de vigilancia en las zonas detectadas que tienen que tener y estar asociadas a la utilización de, por ejemplo, trampas con feromonas. Existe alguna bibliografía, a veces esto se lo incluye dentro de las plagas secundarias, pero existe una bibliografía que menciona una clasificación asociada a plagas terciarias. Podemos también incluirla dentro de las secundarias porque también afectan granos deteriorados, ya sea por plagas primarias o secundarias. ¿Mm? En este caso, la especie emblemática o representativa de este grupo son los ácaros, particularmente hablo del ácaro de grano, cuyo nombre científico es Acarusirus, que es una especie muy pequeña, 0.3, 0.5 milímetros. Prácticamente tenemos que verla con una lupa con muy buen aumento. Su ciclo de vida es corto, de 2 a 4 semanas, con temperaturas óptimas entre 25 y 30 grados y una humedad relativa arriba del 75%, y tiene una gran capacidad reproductiva. Puede afectar incluso en semillas el poder germinativo, en algunos casos, en granos germinados, en granos molidos, en cereales. Y bien, y por último, para cerrar, y ya le dejo el paso a Daniele, quiero clasificar y quiero mostrarles que estas plagas, así como hay distintas clasificaciones de las plagas, pueden generar distintos tipos de daño. Una cosa es el daño directo, que es el daño que va a estar vinculado al consumo directo del producto, ya sea por pérdida de peso, pérdida germinativo, valor nutricional, y también porque afecte a la palatabilidad, la presencia de insectos, de las deyecciones de los insectos, afecta a la palatabilidad o favorece el crecimiento de determinados hongos. Y el otro es el daño indirecto, producto del calentamiento, de la condensación en zonas frías, de los mayores costos de almacenamiento y la distribución y proliferación de hongos. Entonces, sabiendo también de qué hablamos cuando hablamos de daño directo y de qué hablamos cuando hablamos de daño indirecto, nos va a poder permitir medir la gravedad de la presencia de determinadas plagas, y eso correlacionarlo con la importancia en una rápida y correcta eh, acción correctiva para disminuir la presencia de estos individuos. Ahora sí, y agradeciéndole el tiempo que me han escuchado, le cedo la palabra a Daniel Ferrari, que tiene una presentación muy buena de resistencia. Y bueno, Daniel, gracias por venir aquí. Vuelvo a reiterarte el agradecimiento y te dejo aquí el control para que puedas dar tu ponencia. Sí, muchas gracias a Hernán y a Pelsis por la invitación a al seminario web. Hola, buenas tardes a todos. En esta presentación me gustaría hablar sobre claro, el fenómeno de la resistencia de los insectos, claro, con un enfoque particular sobre los insectos de los almacenes, sobre los que habló Hernán antes, poco antes. Y bueno, voy a
Sí, a ver, sí, mi presentación. Como decía, en particular, vamos a ver en qué consiste este fenómeno de la resistencia, sobre todo cómo se puede gestir y cómo se puede prevenir. Y claro, la resistencia tiene un origen, podemos decir, no genética, que se junta con el proceso de selección natural, ¿no? La supervivencia ¿no? de los individuos con la mejor adaptación al medio ambiente. Pero por lo que desde un punto de vista práctico, ¿no? Que nos interesa es que la resistencia, por definición, implica un fracaso repetido de un producto por el control por un control de los insectos cuando, claro, el producto se utiliza de acuerdo con la recomendación de la etiqueta para una una especie de plaga. Claro, obviamente esto puede tener consecuencias en la salud y también en la disponibilidad de los granos de los cereales. A veces, cuando podemos pensar que tenemos un fallo o una dificultad en el control de una plaga, de las almacenes, que esto se debe a la resistencia a los insecticidas. Pero, por supuesto, esto no es necesariamente así. Puede haber casos de tratamientos que no se realicen de forma óptima, por ejemplo, puede ser la presencia de mucho polvo en los granos, lo que no permite una penetración adecuada del insecticida, o, por ejemplo, también por defectos de calibración que conduzcan a una dosis insuficiente del producto aplicado para el tratamiento. Eh, y también puede ser que hay algunos insectos ocultos escondidos en áreas en áreas del almacén donde no llegan a los tratamientos, ¿no? Y que después superviven al tratamiento, pero no fueran llegados del tratamiento. Existen algunas pruebas que permiten de confirmar o no la resistencia. Estas pruebas pueden ser de dos tipos, de dos tipologías. Pruebas moleculares, ¿no? Por ejemplo, la PCR, que permite de identificar mutaciones en ciertos genes de los insectos que les dan la resistencia. O también hay muestras de insectos mm, que podemos utilizar pruebas de eficacia para ver si las muestras de insectos tienen sensibilidad a concentraciones predeterminadas de sustancias activas. Y así se evalúa la sensibilidad de estos particulares insectos por ejemplo, de una muestra que tomamos desde no sé, un almacén, si tienen sensibilidad en frente de una sustancia activa. En realidad, la resistencia se puede clasificar por lo menos en cuatro maneras, ¿no? Cuatro mecanismos que tienen diferentes modalidades de inicio, ¿no? Una es lo que conocemos mejor, es la resistencia del sitio objetivo. El sitio objetivo es donde la insecticida actúa, ¿no?
por ejemplo, los canales del sodio por los insecticidas piretroides. Este sitio puede modificarse genéticamente para evitar que el insecticida se adhiera o que interactúe en este sitio de acción. Esto reduce o elimina el efecto del insecticida. También hay la resistencia a la penetración, que significa que los insectos no pueden absorber la toxina, ¿no? El plaguicida, el insecticida, o pueden absorber más lentamente que los insectos susceptibles. Esto en muchos casos su tipo de resistencia es junta con otros mecanismos de resistencia. Claro que puede proteger los insectos de una amplia gama de insecticidas, ¿no? Porque previene la, el absorbimiento del insecticida por el insecto. Eh, Después tenemos la resistencia comportamental o conductual, que es la resistencia con la que pido, pido disculpa, la resistencia que se ha cuando el insecto puede reconocer o detectar un peligro de la toxina, del insecticida, y con este mecanismo puede evitar el contacto con el insecticida. Em, por ejemplo, pueden mover a un'altra parte no sé, por ejemplo, del almacén o del sitio para evitar el contacto con el insecticida. Y al final tenemos la resistencia metabólica, que es una de las tipologías más frecuentes de resistencia con la que los insectos tienen un nivel mejorado de metabolismo, con lo que pueden desintoxicar un insecticida, evitar la acción biológica del insecticida, porque tienen un metabolismo más eficiente, ¿no? Claro, es un mecanismo adaptativo de los insectos que pueden supervivir a los tratamientos. Em, estos son los mecanismos de la resistencia. En general, la resistencia es un fenómeno que es muy bien conocido y generalizado, ¿no? Aquí se puede ver una especie de ranking, ¿no? De las especies de insectos que tienen más reportes de resistencia en la literatura. Hay ambos insectos de agricultura o insectos lo que llamamos, ¿no? Plagas urbanas, ¿no? Como las moscas, las cucarachas. Y también aquí podéis ver una especie de interés en los cereales almacenados, que es el tribolio castaneum, porque hay algo como 33 casos documentados de resistencias a diferentes sustancias activas en todo el mundo, ¿no? Em, en la mayoría de los casos, por ese insecto, se trata de una resistencia metabólica que involucra el citocromo P450, que es una proteína que, mm, que tiene un rol nel metabolismo de los insectos. Pero, claro, también, por supuesto, hay casos documentados de resistencias de otras especies de insectos de los almacenes, por ejemplo, los gorgojos o también la rizoperta, ¿no? El capuchino de los cereales.
Eh, Informes de resistencia. En todo el mundo hay notificado casos de resistencia a muchas sustancias activas utilizadas para el tratamiento de los cereales. Puede ver desde la fosfina a la cipermetrina, a la deltametrina, al pirimofosmetilo. Entonces es un proceso muy bien, es un fenómeno muy bien conocido, la resistencia de los insectos a los insecticidas. ¿Y qué hacer en caso de resistencia confirmada, donde tenemos una prueba que se trata de resistencia? En este trabajo, por ejemplo, las medidas se refieren a un caso de resistencia de Rhizoperta dominica, ¿no? El capuchino de los cereales, que es uno de los insectos más problemáticos, ¿no? En este caso, ¿no? El consejo es de vaciar el almacén y utilizar el grano lo antes posible para reducir el desarrollo de la población resistente, ¿no? En prácticas, deberíamos eliminar por completo la presión selectiva sobre el insecto, si es posible, para ¿no? Restablecer la susceptibilidad del insecto a esta sustancia activa, ¿no? Entonces, hemos visto que ¿no? El fenómeno existe, es muy bien conocido, pero la, la buena noticia es que se puede controlar. ¿Cómo se puede gestionar, no? Específicamente en las poblaciones de los insectos de los almacenes, ¿no? Intentamos de verlos más en detalles. De hecho, la gestión de la resistencia es, forma parte del marco del manejo, ¿no? Integrado de las plagas, ¿no? La gestión integrada de las plagas o IPM en inglés, ¿no? Lo que ya lo conocimos, creo que lo conocéis. Ya Hernán habló sobre la gestión integrada de las plagas. Em, Existen actividades muy importantes en ese marco, ¿no? De la gestión integrada de las plagas, como la gestión ambiental, ¿no? El analizar el medio ambiente, en nuestro caso el silo o el almacén, y claro, el monitoreo de las plagas, la identificación también de las plagas. Eh, el manejo de la resistencia, claro, forma parte del tratamiento químico, ¿no? Es parte de la gestión del tratamiento químico. Es, lo sabemos, es un poco no trivial de decirlo, pero claro que el monitoreo es muy importante para la aplicación de los insecticidas y del tratamientos. No solo a la llegada del lote, de la cosecha del grano, sino también en la continuación del periodo de almacenamiento del grano. Con, claro, monitoreo con trampas o tomar de muestras desde ¿no? el almacén donde hay los granos. No debemos también descuidar o subestimar el estado del almacén cuando está vacío. Em, y cuando estamos preparándonos para recibir una nueva cosecha, un nuevo lote de grano o de cereal, los insectos pueden sobrevivir en el almacén. Em, entonces tenemos que eliminar, si es posible, los residuos de polvo, de granos,
y luego tratarle, podemos también tratar directamente las paredes y del almacén, así que se pueden eliminar los insectos existentes. El tratamiento también, como podéis ver en la foto, debe alcanzar alturas significativas donde se pueden encontrar insectos ocultos no sé, en las grietas, en las hendiduras de las paredes o en el techo. Eh, es importante que este tratamiento se realice por lo menos 10 o 15 días antes de la llegada de los granos para que tenga tiempo de actuar, ¿no? Y de entrar en contacto, que los insectos entren en contacto con el producto residual. Por ejemplo, Caubiol en la formulación S25 se puede utilizar diluido al 1% para tratar silos y almacenes vacíos. En este caso, la cantidad de producto a aplicar se calcula en función de la superficie que tenemos a tratar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Podéis ver de 40 hasta 60 mililitros de producto cada 100 metros cuadrados de superficie de suelos y paredes del almacén. Claro, por supuesto, Caubiol se puede utilizar para tratar directamente los granos, los cereales, especialmente cuando están en movimiento y se cargan en el almacén o en los silos. Para este tratamiento es fundamental la calibración del equipo de aplicación, de modo que la cantidad de producto insecticida sea la correcta con respecto a la cantidad de grano, como mililitros de producto por tonelada de grano. Una cantidad insuficiente de producto puede reducir la eficacia del tratamiento y también puede facilitar la reproducción de cepas de insectos resistentes también. Bueno, vamos a ver puedo decir, una especie de árbol de decisión, ¿no? Sobre el tratamiento directo de los cereales, ¿no? El tratamiento con insecticida puede ser tanto curativo como preventivo, ¿no? Pero claro, no basta que no encontramos insectos en los cereales para no implementar tratamientos, ¿no? Si no detectamos insectos en el lote entrante, claro, mm, puede ser que al mismo tiempo el lote entrante presenta un riesgo significativo de presencia de insectos, ¿no? Eh, s- por ejemplo, sabemos que, ¿no? Históricamente los envíos de cereales no pueden llegar insectos y aunque puede ser justificado un tratamiento preventivo para proteger los granos durante el almacenamiento, ¿no? Si por el contrario cereal ya tiene plagas, tiene, no sé, rostros de insectos, em, podemos aplicar, se puede plantear un tratamiento. Si la estructura del almacén no es adapta al tratamiento de fumigación, podemos hacer un tratamiento que solo es eh, curativo. La fumigación tiene solo un efecto curativo. De lo contrario, si el almacén no permite la aplicación de del tratamiento de fumigación, se puede actuar un tratamiento residual como
curativo, como tratamiento curativo. Caubiol, que es un producto de Envu, podemos definirlo como la primera línea de defensa, ¿no? De los cereales. ¿Por qué? Porque ya se puede aplicar al inicio del periodo de almacenamiento, em, al mejor cuando el grano está en movimiento, y se puede aplicar al inicio para protegerlo durante los meses siguientes. ¿Por qué? Porque el producto tiene un efecto sobre los adultos, pero también sobre las formas ocultas, ¿no? De las que hablaba Hernán antes, ¿no? Por ejemplo, el gorgojo que tiene las larvas entre los granos, ¿no? Cuando emergen, cuando las formas adultas de estos insectos emergen desde los granos, entran en contacto con el producto, que tiene efecto también en estas formas, con un efecto a largo plazo, proporcionando así una protección prolongada. Em, También puede controlar indirectamente las formas vitales de los insectos que no han sido tocadas directamente del tratamiento. La protección se puede extender hasta 6 o 12 meses después del tratamiento. Esto porque la deltametrina, que es una de las sustancias activas de Caubiol, es un principio activo fotoestable y residual, por lo que tiene características adecuadas para un tratamiento preventivo y de larga duración. Y el butóxido de piperonile, que es un sinergista, no es un insecticida en esta cantidad. Eh, Además de, por decir, potenciar el efecto de la deltametrina, juega un papel muy importante en la gestión de la resistencia, porque reduce el metabolismo, ¿no? De la molécula de la deltametrina por parte del insecto, ¿no? Inhibiendo así uno de los mecanismos de resistencia que comentábamos al principio, ¿no? Es decir, la resistencia metabólica, donde el insecto metaboliza el principio activo más rápidamente, reduciendo la actividad biológica. Entonces, el butóxido de piperonil tiene un efecto de inhibición sobre uno de los mecanismos de la resistencia. En la protección de los granos almacenados, tenemos aún la posibilidad de utilizar principios activos e insecticidas con diferentes mecanismos de acción, lo cual no es tan común. Por ejemplo, si hablamos sobre el control, por ejemplo, de los mosquitos, ¿no? Adultas, solo tenemos la posibilidad de utilizar piretroides, ¿no? Aquí podemos utilizar, además de la deltametrina, existen también otros piretroides, y existe el pirimifosmetilo, que es un órgano fosforado que tiene un diferente sitio activo. Y además, claro, está la fosfina que está autorizada para la fumigación de los cereales. Esto permite de planear estrategias de manejo de la resistencia, ¿no? Que básicamente implican la alternancia entre insecticidas con diferentes mecanismos de acción, lo que permite de reducir la presión selectiva sobre los insectos. Clásicamente,
hay tres estrategias de alternancia entre insecticidas. La rotación, que implica una alternancia en el tiempo de insecticidas con diferentes mecanismos de acción. El mosaico, donde la alternancia está en el espacio, ¿no? Es decir, en diferentes áreas utilizo diferentes mecanismos de acción. Y, y al final la mezcla, que es el uso simultáneo de dos insecticidas con diferentes mecanismos de acción. Claro que podemos aplicar estas estrategias con las sustancias activas que están disponibles. Lo que nuestro consejo es de implementar una rotación, es decir, alternar productos con diferentes mecanismos de acción, por lo menos al menos una vez al año, especialmente si es necesario hacer más de un tratamiento sobre el mismo grano, el mismo lote de grano durante la temporada. Es aconsejable utilizar dos diferentes ingredientes activos para prevenir la aparición de resistencia. Al final podemos resumir, ¿no? Las medidas que se pueden recomendar para prevenir la aparición de resistencias en los insectos de los cereales almacenados. Eh, Al primero, compruebe si hay insectos en la masa en el momento del almacenamiento y cuál es, claro, el riesgo potencial de infestación de los granos. El mantenimiento de la limpieza regular de los almacenes o de los silos, por ejemplo, eliminando el polvo que puede interferir con la eficacia del tratamiento. Después de una buena limpieza, se puede hacer un tratamiento preventivo del almacén vacío para eliminar la población de insectos que proviene del ciclo anterior, ¿no? del grano. Y al final insertar un producto con un mecanismo de acción diferente, por lo menos al menos una vez al año, es decir, aplicar una estrategia del tipo de rotación. Bueno, he concluido mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención y devuelvo el control a Hernán. Podemos ver si hay preguntas. Sí, claro. No me estaba funcionando acá la cámara. Ah, ahí está. Muchas gracias, Daniel. Acá hay varias preguntas. Voy a pasar a leer. No sé qué le pasa a mi cámara. Ah, ahora sí. Muy bien. Bueno, primero, bueno, agradecen, varias preguntas agradeciendo, muchas gracias. Una pregunta de Mari Carmen Ferrer respecto a la temperatura óptima del gorgojo, o dicho de otra forma, la temperatura que frena su ciclo. En el caso de gorgojos de género Cytophilus, tenemos temperaturas óptimas que están dentro del rango de los 27 a los 32 grados. Para frenar su ciclo podemos estar refiriéndonos a temperaturas muy bajas o temperaturas altas. Y también el tiempo de exposición a esas temperaturas bajas va a afectar cuán rápido se muera esa plaga. Normalmente con temperaturas debajo de los 3, 4 grados bajo cero, con que tenga una exposición de un día y medio, de 2 días, ya es suficiente para efectos letales, y temperaturas altas tienen que ser superiores a 50 grados durante un tiempo determinado, que también va a depender de la exposición, para matar individuos en formas adultas. Ya si estamos hablando de formas de huevos, las temperaturas son mayores.
Mercedes López pregunta, esta para ti, Daniel. Daniele, es el tiempo de protección que permite la deltametrina si está indicada, dice, el tiempo de protección que permite la deltametrina indica el tiempo de degradación de la molécula. Sí, podemos decir que sí, la deltametrina tiene cuando aplicamos el caubiol, por ejemplo, no sé, al día cero, ¿no? Al Ujú, inicio del almacenamiento, eh, tenemos una cantidad de deltametrina sobre el grano y después hay una curva de degradación, ¿no? Con la que la deltametrina se disminuye con el tiempo, ¿no? Hasta que la cantidad de activo sale debajo de un nivel que permite el control de los insectos, ¿no? Claro que este tiempo de degradación es bastante largo en el almacén porque, claro, el grano está cerrado, ¿no? No ujú, tiene contacto con la luz solar, eh, y así el principio activo es muy estable en el tiempo. claro, bien. Eh, Ricardo Ferrario, un saludo acá, pregunta, ¿es conveniente realizar tratamientos curativos al ingreso de la cosecha y luego preventivo o viceversa para optimizar la efectividad del control? Claro, depende mucho porque, mm, claro, el tratamiento curativo es necesario si hay insectos ¿no? en la cosecha, ¿no? Entonces, si el grano ya tiene rastros de insectos, ¿no? O insectos necesita un tratamiento curativo. Entonces, sí, claro, el consejo es de hacer un tratamiento curativo y después monitorizar si hay actividad de insectos en el periodo de almacenamiento. Si necesita, puedes hacer un nuevo tratamiento curativo en este caso. Vale. Y está... Mira, hay otra pregunta. eh, claro, bueno, acota Ricardo Ferrario el tema de los huevos, que muchas veces son imperceptibles, ¿no? De las sì, claro. oviposiciones. Sì, claro, es que esto no, las huevas, claro que no hay efecto sobre el residual, no tiene, como el cabello, claro, no tiene efecto sobre los huevos, pero puede tener efecto sobre los insectos cuando emergen desde los huevos. Entonces tiene el tratamiento residual tiene un efecto retrasado, pero también es sobre esos insectos que están en la forma de huevos, ¿no? Claro. Em, bueno, hay varias preguntas aquí que las podemos canalizar. Y antes de hacértelas, Daniele, también aclaro a la gente que está escribiendo que escriben de muchos lugares diferentes, de muchos países distintos, y muchas veces los marcos legales o las moléculas aprobadas para determinados usos dependen de la normativa local. Por ende, a veces ante alguna pregunta es difícil de responder de manera genérica. Dicho esto, preguntan específicamente tu opinión sobre la molécula espinosad y preguntan específicamente si te has manejado algún caso de resistencia a fosfina y qué alternativa tendrías para ello. Sí, claro, sí, el Sensat sí, es un producto basado sobre Spinosad, que es una molécula que tiene otro mecanismo de acción. Entonces una otra herramienta para la gestión de la resistencia. Pero está, sí, en algunos países, creo que en México, puede ser en Brasil,
Sí, Enview distribuye, sí, tiene el producto, pero no lo tenemos ahora en Europa, entonces no conozco el producto en el detalle. bien. Y con Em, la fosfina, ¿no? sí, la fosfina sí. Tiene casos de resistencia a la fosfina, como veíamos en la literatura y en lo que oímos desde lo campo. Claro, cómo se maneja? Cuando hay una resistencia que es comprobada por pruebas molecular o de efectividad, lo que necesitas en el inmediato claro, es terminar el utilizo de la molécula por lo menos por un ciclo de almacenamiento. Creo que la fosfina no tiene efecto residual, entonces se puede aplicar más veces en un ciclo de almacenamiento, pero es importante tener en la mente que cuando aplicamos un mismo insecticida sobre un insecto, ¿no? Tenemos por lo menos que esperar el, am, el final de una generación de insectos, ¿no? Porque si yo utilizo el mismo producto sobre la misma generación de insectos, claro, hay un crecimiento de riesgo de selección para resistencia, ¿no? Entonces, con la fosfina, sí, claro que no tiene efecto residual, entonces se puede repetir el tratamiento, pero algunos insectos de los almacenes tienen un ciclo biológico muy largo, ¿no? O por lo menos generación necesitan, no sé, 3 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Entonces, Claro, repetir el tratamiento de fumigación muchas veces, por lo menos no menos de 3, 4 meses, porque además hay una muy alta presión de selección sobre los insectos. claro. Luego hay un par de preguntas que tienen un denominador común respecto a la producción ecológica u orgánica. Em, ¿qué recomiendas? Si tienes algún ingrediente activo contemplado dentro de la producción orgánica o incluso cuál es tu forma de ver los tratamientos térmicos, ya sea con frío o con calor para dentro del MIP. Sí, creo que por lo que se refiere al orgánico, a la producción orgánica, no tenemos, Envio no tiene sustancias activas que se pueden utilizar en el biológico, o por lo menos no lo tiene por el tratamiento de los granos, pero sí, pero creo que la sola sustancia activa que hay es el pelitre, el extracto de pelitre, que se Mm. puede utilizar en el biológico. Bueno, sí, es Sí, tierra disponible. diatomea, si no También, sí, tierra tienes diatomea. razón, sí, tienes diatomea. Claro que la actividad residual Mm, es muy baja, claro, porque es así, son sustancias que tienen mm, una degradación muy rápida. exacto. Eh, Pregunta Oscar Morón si influye la persistencia de los insecticidas sobre la superficie que se aplica, dependiendo de la superficie que se aplica. ¿Hay alguna correlación? Sí, claro, hay mucha correlación porque si hay una superficie muy porosa, tiene que absorber mucha agua y junto con el agua absorbe parcialmente un poco de sustancia que activa, ¿no? Entonces, si hay no sé, una pared no sé, de hormigón, de madera, por ejemplo, que absorbe mucho, claro, la residualidad es un poco, del tratamiento superficial es un poco menor. Si la superficie no es porosa, no es absorbente, el consejo es sí, aplicar, pero no puedes tener el problema, ¿no? Opuesto, porque
problema contrario, porque puede hacer mucha agua, ¿no? Entonces el principio activo no se cae. Entonces tienes que calibrar muy bien la presión el flujo de aplicación para no desperdir la mezcla de agua y de insecticida. Vale. Queda la última, bueno, aparecieron otras preguntas más, pero bueno, Gonzalo preguntaba, Gonzalo Martínez, si los tratamientos con insecticidas líquidos pueden favorecer la presencia de hongos porque aumentarían o si aumentan la humedad del grano. Ah, sí, claro, sí, sí, puede ser. Sí, depende mucho dalla, dalla cosecha e dalla la necesidades no sé, no, de la destinación final de la cosecha. Pero claro, sí, claro que la humedad tiene un efecto sobre el desarrollo de los insectos, puede ser, pero tiene que ser controlada, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la calibración del equipo de aplicación, ¿no? Se utilice, por ejemplo, el Caubiol ULV. ULV no contiene, no necesita utilizar No, claro, agua, ¿no? Entonces, claro, es listo para usar. sí, Em, Bien, bueno, hay varios comentarios respecto a la disponibilidad de esta presentación, así que esto luego lo grabamos y lo subiremos en nuestro canal de YouTube, que también tenemos el canal de YouTube de Persis España. Em, la última pregunta de José Elegido consulta respecto a si se hace un tratamiento en grano de manera preventiva con Caubiol y antes de los 6 o 12 meses de cobertura de protección del producto aparece en actividad de orojo, ¿está bien considerar eso que es un tema de resistencia o el almacén o puede estar vinculado también a otro factor como puede ser la falta de limpieza o alguna cuestión? Gran pregunta, ¿no? claro, Buena claro. pregunta. Sí, es muy buena pregunta. Sí, claro. Eh, puede ser que sí, que es una limpieza no adecuada, puede ser que no es un tratamiento adecuado, hace un poco de dosificación demasiado baja. Puede ser que sea resistencia. Entonces, si para comprobar que esta resistencia, mm, tenemos que hacer una prueba. Hay pruebas donde puede elegir algunos individuos de los insectos de la población y aplicar en algunos contenedores donde hay una cantidad predeterminada de sustancias activas y aquí puedes comprobar cómo es la sensibilidad del insecto a la sustancia activa. Creo que si es la primera vez que hay apariencia de gorgojo después del tratamiento, antes que estar seguro que es resistencia, creo que tenemos que excluir otras opciones, ¿no? Después puede comprobar si con la prueba si efectivamente el insecto tiene resistencia a la sustancia activa. Muy bien, excelente, excelente, Daniele. Muchas gracias a todos por Muchas gracias. participar. Realmente hemos tenido muy buena concurrencia. Volver a agradecerte a vos, a Embu, por todo el esfuerzo y el aporte que estás realizando. Cualquier duda nos pueden contactar a hernan.funes@persi.com. Como les mencionaba, este webinar va a ser grabado y subido a nuestro canal de YouTube. Y nada, nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.